secuencia que encontré, por ejemplo, ayer es más o menos así, donde empieza, decía yo, en el pie, luego sigue subiendo hacia diferentes zonas de la estructura como tal, y hasta que al final ya sale el ácido graso como tal terminado, ¿no? Pero en función del tiempo y de la claridad de la síntesis de los ácidos grasos, prefiero que lo veamos así. Pensando en algunas lanzaderas que están presentes en la matriz mitocondrial hacia el citoplasma, es decir, lo que nos abona también el ciclo de Krebs como mediadores importantes. Ayer mencionaba yo el transportador de citratos, no le di mucha importancia porque más bien nos enfocamos en el NADP, esta molécula como activadora de la síntesis de ácidos grasos. Pero lo interesante de la lanzadera de citratos, recuerden por favor el citrato, la lanzadera de citratos significa que algo del citrato, que es el primer producto del ciclo de Krebs, ese se escapa y entonces se convierte en oxalocetato a nivel citoplasmático, este en malato, y luego una enzima málica lo convierte en piruvato y el piruvato se regresa y se convierte en oxalocetato, es decir, una vía retroalimentativa del ciclo de Krebs, donde él mismo se alimenta, pues, sin esperar a que reciba acetilcoenzima A justamente de la glucosa. Pero además de esto, este citrato va a ser un modulador importante de la síntesis de ácidos grasos, porque en todo caso esta citratoliasa, que toma el citrato como tal, y antes de convertirlo en oxalocetato, también lo convierte en acetilos, y en consecuencia, este citrato es un modulador positivo para la síntesis de ácidos grasos, de tal suerte que cuando baja el rango metabólico glucolítico anaeróbico o aeróbico, en el caso de la glucosa, y no hay suficiente acetilcoenzima A del piruvato de la glucosa, entonces el primer producto del ciclo de Krebs, el citrato, se escapa al citoplasma y se convierte en acetilos. Pero este acetilo, además de que puede entrar directamente al ciclo de Krebs, más bien se desvía a la síntesis de ácidos grasos para una reserva energética, en dado que este cuate no vuelva a recibir glucosa. Entonces, si es el caso, activará ampliamente la síntesis de ácidos grasos. Y tenganlo en cuenta, por favor, porque vamos a hablar de citrato más adelante como un modulador importante. Y entonces, resumiendo lo que vimos ayer, y espero que sea más claro hoy, el acetilcoenzima A que estamos formando, ya sea del metabolismo de los carbohidratos, ya sea de otras rutas como esta, alterna, gluconeogénica, aminoácidos cetogénicos u otras rutas en que estén formando acetilcoenzima, el mismo citrato, pues, ese acetilcoenzima A, en una serie de reacciones, en donde el NADP es justamente uno de los principales exponentes, va a sintetizar entonces palmitato. El ácido palmítico, este hexadecanoico, será entonces nuestro objetivo clave para la síntesis de ácidos grasos. Porque a partir de este ácido palmitato, podremos entonces sintetizar cualquier otro ácido graso para acortarlo, alargarlo, modificarlo, en fin, ¿no? Y entonces acetilcoenzima A, esa sería la ruta pues de la lipogénesis. Pero este acetilcoenzima A, para esta ruta que acabo de resumir, significa que será tomado por una acetilcoenzima carboxilasa, una enzima que toma entonces carbonatos y lo incorpora a la molécula de 2 carbonitos del acetilo, y lo convierte en malonilo. Entonces, que este carbonito está agregado acá para formar ahora una molécula que se llamará malonilo. Este malonilo es una molécula de 3 carbonitos. Aquí está 1, 2, 3 carbonitos, que va a ser entonces el precursor. Ese es el embrión de la síntesis de ácidos grasos. Así como el mevalonato lo es para el colesterol, el malonilo lo será para los deoxigliceroles o acigliceroles, ¿de acuerdo? Y esta acetilcoenzima carboxilasa, esta enzima que convierte de manera inicial al acetilo en malonilo, tiene una regulación de 2 tipos. Por un lado, hormonal, en donde a nivel hormonal ayer vimos que la insulina es un modulador negativo, aunque también tiene efectos anabolizantes, y el glucagón es un modulador positivo, aunque tiene efectos catabolizantes, ¿no? De tal manera que en la medida que esté apagada la ruta para la síntesis de otras cosas, y sin embargo sí la ruta de destrucción, irónicamente al destruirse cosas como el glucagón, pues entonces, por ejemplo, como el glucógeno, entonces obliga a formar lípidos a expensas de esos carbohidratos que están liberándose para tener reservas energéticas, ¿de acuerdo? La otra regulación importante será entonces alostérica, en donde, si se acuerdan ustedes, el alosterismo enzimático significa que algo interviene en una región diferente al centro catalítico, y justamente lo que interviene es el citrato. Entonces, el citrato es un modulador positivo que en la medida que se está escapando hacia el citoplasma,
significa que algo está fallando en la vía energética glucolítica anaeróbica y en consecuencia necesitaremos más acetilos y serán aportados por los ácidos grasos que se empezarán a formar. ¿De acuerdo? Espero que con este esquema quede más claro lo que vamos a ver más adelante. Y entonces ayer les presentaba yo a parte de la enzima responsable de la síntesis de proteínas. Y hablábamos de cómo este malonilo iba a ser transportado a través de una proteína cargadora de biotina, que utiliza vitamina B, B5, biotina. Entonces vimos cómo este malonilo iba a ser transportado desde una biotincarboxilasa a una transcarboxilasa y luego liberado. Pero creo que va a quedar más claro con esto. Si pienso en el astricoenzima A, esta como tal, y pienso que va a ser acoplado por un enzima específico, una astricoenzima A, ácido graso, transportador de ácido graso transasilasa, esta enzima entonces le va a cortar la coenzima A dejando solamente el acetilo. De hecho, los dos carbonos que son más bien acetatos. Entonces este acetato de dos carbonitos, que es el acetilo, pues, pero sin la coenzima A, este acetato va a ser acoplado en una parte del ácido graso sintasa. Y entonces esta parte es la porción de la proteína transportadora de acilos. ACP es proteína transportadora de acilos. Entonces el acetato, los dos carbonos que ya no tienen la coenzima A, serán acoplados en esta región del ácido graso sintasa. Y luego es transportado hacia la otra región, al siguiente paso, que es la región cisteína, en donde este acetato se va a quedar ahí atrapado. Ayer les mencionaba que se parece mucho a la síntesis de proteínas, en el sentido de que la peptidiltransferasa tiene una región A, una región P, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, esta es igual, pasa el acetato hacia la siguiente región, el siguiente bloque proteico, y entonces ahora entra en función el malonilo. Ese malonilo que formamos justamente con acetilos, al que le agregamos carbonato, ¿se acuerdan? Y entonces una malonil coenzima ácido graso transasilasa le quita igual la coenzima, es una enzima igualita que la otra, pero esta funciona sobre, en lugar de acilos, funciona sobre el malonilo. Y entonces nos va a dejar solamente los 3 carbonitos del malonato, en donde estaba el acetato. Ahora ya tengo ocupado las 2 regiones de la ácido graso sintasa, entre el malonato y el acetato, ¿de acuerdo? Tengo una molécula en conjunto de 5 carbonos, pero bueno, tengo 3 y 2. Y entonces estas moléculas ahora perdón, ocuparán NADP. El NADP justamente es un activador de la síntesis de ácido grasos, entre otras cosas, porque acopla esos electrones y va a inducir entonces las modificaciones necesarias para que puedan unirse después. Cuando le quita hidrógeno, es decir, reduce el malonato, entonces lo convierte otra vez en acetato. Y ahora tengo, en lugar de 3 carbonos, tengo, porque además pierdo dióxido de carbono. Entonces tengo acetato y acetato, o sea, tengo 2 acetatos. Es decir, al malonilo solamente me funcionó para que fuera el transportador selectivo y que pudiera después aportarnos dióxido de carbono, CO2. Lo descarboxilamos, pues. Y entonces tengo 2 acetatos, ahora ocupando las 2 regiones del ácido graso sintasa. Y entonces estos acetatos, como tal en conjunto, van a ir de este complejo de la proteína transportadora de acilos, se va a pasar al complejo contiguo. Es decir, ese de 2 más un acetato de 2 forma uno de 4. Por eso ayer decía yo que se agregaban pares de carbonos, pero no, creo que no quedó, no supe explicar bien cómo era la cosa. Por consecuencia, los acetilos, pues los acetatos, que se están ahora abonando al ácido graso sintasa, esta va a unirlos significativamente para formar moléculas de 4, o sea, más 2 carbonos, ¿no? Claro, ahora queda la porción de ácido graso, está la porción de proteína acopladora de acilos libre, y entonces es capaz de acoplar otra vez un malonato, que luego se convierte en acetato, que luego abona 2 carbonos, y luego entonces tendremos 6 carbonitos. Se queda libre esta porción, que es capaz de unir otro malonato, que luego se convierte en acetato, que abona otros 2 carbonos, tendríamos 8 carbonitos. Así sucesivamente son ciclos. De tal manera que esto que están viendo ustedes en este punto es el primer ciclo de la síntesis de ácido graso. ¿Queda claro, chicos? Sí. Ok, que espero que con esta imagen quede mejor lo que estábamos hablando ayer. Denme un segundo, por favor. Ya, disculpen. Ahora, en este paso, en el que se va a revertir toda la ruta, vuelve a entrar en funciones el NADP.
porque en consecuencia necesita volver a poner en condiciones óptimas la región de la proteína acopladora de acilos que utiliza biotina, para que ahora sí vuelva a acoplar un malolato. Y entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, lo mismo que acabamos de ver en esta pequeña animación, ahora lo vemos ya en acción con las fracciones pues, de la proteína, la ácido graso sintasa, el complejo ácido graso sintasa. Veríamos entonces que aquí está la porción aceticoenzima. Ocurre tanto en hígado como en tejido adiposo. La coenzima A, aceticoenzima A, perdón, se une a la fosfopantoteína. Si observan ustedes, tiene regiones con azufre, que generalmente son cisteínas. Las cisteínas cumplen una función muy importante en sitios catalíticos enzimáticos, pero también en estas regiones de acoplamiento de cosas, ¿no? Por ejemplo, hacen puente de sulfuro con la porción acetilo, igual que la aceticoenzima A, hace aquí un puente también con el azufre, ¿de acuerdo? Entonces, esta fosfopantoteína, que es la vitamina B5, es la que se encarga de acoplar primero al acetilcoenzima A. De hecho, al acetilo, que ahora se llamará acetato. Y luego lo transfiere a la otra región, la región cis, de la misma ácido graso sintasa. Deja la región entonces inicial, esta región de la proteína acopladora de acilos, para la malonilo, libera entonces, en consecuencia la coenzima A, la descarboxila para formar butililcoenzima A, que es lo que vimos hace ratito, y luego, pensando en esta ruta de la butililcoenzima A, aquí está mi butililcoenzima A que acabo de formar. Ahora ya tengo uno de 4 carbonitos. Lo condenso y entonces, en consecuencia, le agrego el oxígeno e hidrógeno del agua, luego lo reduzco a través de NADPH, entonces ahora tengo un oxidilo, pierdo los dobles enlaces, luego se deshidrata, pierde entonces el agua que estaba aquí, H más OH, y eso obliga a formar un doble enlace, y luego se reduce otra vez, es decir, volvemos a incorporar hidrógenos para que quede la cadena hidrocarbonada. Es decir, voy a hacer cambios para que la cadena entre que primero acople oxígenos con doble enlace, luego oxidilo, lo preparo para que luego de este oxidilo se convierta aquí en otro hidrógeno abajo, pero para eso tengo que primero poner un doble enlace, y luego ya de este doble enlace le dejo aquí ahora hidrógeno-hidrógeno. Si se acuerdan ustedes, la cadena de ácidos grasos es una cadena hidrocarbonada que tiene carbono, hidrógeno arriba, hidrógeno abajo, ¿no? Entonces, salvo que sea insaturada, tendremos un hidrógeno solamente en el carbono, pero si no, tendremos 2 hidrógenos, ¿no? Uno arriba y uno abajo. Entonces ya tengo finalmente esta molécula de ácido graso que está completamente lista para tener entonces 4 carbonitos, 4 carbonos con sus respectivos hidrógenos. Primer ciclo, ¿eh? Segundo ciclo, se vuelve a acoplar otro malonilcoenzima A, en consecuencia se vuelve a descarboxilar, se condensa, se reduce, se deshidrata y se reduce, y tengo entonces 6 carbonitos. Se vuelven a condensar, reducir, deshidratar, reducir, y se incorpora malonilcoenzima A y tengo 8 carbonos. Así son ciclos que se van a ir dando. De tal manera que a partir de una molécula de 2, que es el acetilo, es el acetato, pues, esa molécula de 2 luego se convierte en una de 4 con el malonilo descarboxilado, que es otro acetato, y luego una de 8, una de 6 con otro malonilo descarboxilado, luego una de 8, y luego 10, 12, 14. En cada ciclo agrego un par de carbonos. Así sucesivamente, hasta que consiga yo formar el palmitato. El objetivo de la ácido graso sintasa es formar el palmitato, que es un hexadecanoico, ¿de acuerdo? Este hexadecanoico es un ácido graso saturado de 16 carbonos, ¿sí? Una vez que tengo esta reacción, entonces al final de cuentas, mi estequiometría final me diría que tuve 8 acetilos, incorporé 8 acetilos, porque tengo uno de 16, ¿de acuerdo? Y esto me generó 14 NADPHs, o sea, perdón, dice 14 NADPHs en cada reducción, más 7 ATPs. Utilicé ATP invariablemente porque, aunque es una sintasa, en consecuencia, la síntesis, si bien ella utiliza gradientes electroquímicos, la síntesis como tal, para la pérdida de los coenzima A y todo esto, sí absorbe energía en forma de ATP. Entonces tengo 7 ATPs, en realidad fueron a partir del segundo ciclo que utilicé ATP, más 14 hidrógenos que incorporé cada vez que estuve reduciendo. En consecuencia, el producto final es mi ácido palmítico, este palmitato, con 14 NADPs oxidados, 8 coenzimas A que voy a recuperar, sí, esas que se reciclan, pues, 7 moléculas del agua por cada deshidratación, fue en realidad una por ciclo, excepto la última, 7 ADPs y 7 fosfatos inorgánicos, ¿de acuerdo? Estos fosfatos inorgánicos
son productos de la hidrólisis de estos ATPs que utilicé para que justamente se pudiera quitar la coenzima A en cada ciclo. En consecuencia, después de este balance final, el objetivo pues del ácido graso sintasa es formar el ácido palmítico, el palmitato de 16 carbonitos saturado, ¿de acuerdo? Y entonces, ya que tengo este hexadecanoico, 16,0, recuerden que las insaturaciones las mencionamos como 2.0 o delta 0, allá simplemente cuando decía hexadecanoico, estoy diciendo que es un ácido graso saturado. Fueron 7 ciclos en total, empezó con 2 carbonitos, que fue el acetilcoenzima A, de hecho, el acetato del acetilo. Luego el malonilo donó 2 carbonitos cuando se convirtió otra vez en acetato. Y utilicé 7 malonilos, 14 NDs, en fin, aquí está el producto final. ¿De acuerdo? ¿Por qué fueron 7 ciclos en total? Es una molécula de 16. ¿Chicos? ¿Nadie? ¿Nadie quiere un punto de examen? Ok. Pues simplemente porque el primer ciclo ya tenía 2 carbonos. A partir del segundo ciclo es que yo voy a abonar otros 2. Y en consecuencia abono 8 acetilos. Pero en total, conste, esos 8 acetilos, contando que ya tenía yo los 2 primeros, si se acuerdan ustedes, voy a regresar. Aquí está. Si se acuerdan ustedes, inicié con 2 carbonos. Y en consecuencia, cuando yo compré 2 carbonos, fueron en consecuencia el número de carbonos menos 2, porque ya tenía 2 al principio. O sea, toda la historia empezó con 2 carbonitos. Aquí. Todavía no tengo ni un solo ciclo. Empecé con 2 carbonos, que luego el malonato me abona primer ciclo, el malonato me abona 2 carbonitos. Aquí, así es que primer ciclo tengo 2 carbonos más 2 que ya tenía. Ya tengo 4. Segundo ciclo, primer ciclo tengo 2 carbonos, o sea, el primer ciclo termino con 4 carbonos. El segundo ciclo lo termino con 6. El tercer ciclo lo termino con 8. El cuarto ciclo lo termino con 10. El quinto ciclo con 12. El sexto ciclo con 14. El séptimo ciclo con 16. ¿Ya vieron? Por eso termino en realidad toda la síntesis del ácido palmítico con 7 ciclos en total. Porque empecé con 2 carbonos. Los primeros 2 carbonos no fueron por un ciclo. Lo que fueron los que se acoplaron del primer acetilo, que luego el amalonilo se va a agregar en forma de acetato. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ok. Ahora, insisto en el acitrato como una molécula clave para la activación de los ácidos grasos, la síntesis de ácidos grasos, justamente porque decía yo que si el acetilcoenzima que viene del piruvato, que viene a su vez de la vía glicolítica anaeróbica, no es suficiente, entonces el citrato es una señal, se convierte en un señalizador bioquímico que se escapa al citoplasma por una lanzadera de citratos, no solamente se convierte en acetilo, que luego se convierte en oxaloacetato y puede regresar al ciclo de Krebs, sino que más bien su presencia a nivel citoplasmático es una señal bioquímica, es un modulador positivo para la acetilcoenzima carboxilasa, que convierte inmediatamente en malonilo. Este acetilo que está formándose, más que regresarse, por eso es que también se convierte en oxaloacetato, ese acetilo, más que regresarse, se convierte en malonilo, que inmediatamente inicia la síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué ocurre esto? Porque en consecuencia, como el cuerpo ya está identificando que algo está fallando en la síntesis glucolítica anaeróbica o aeróbica en este caso, como ya está identificando que algo está mal, ejemplo, el paciente diabético que no puede utilizar la glucosa tan libre y abiertamente como debería, ¿no? Como la célula ya está identificando que algo está mal, puede ser que haya glucosa, pero no se está convirtiendo, no se está integrando a la célula como si fuera piruvato. En consecuencia, esta señal de una caída de piruvato y en consecuencia de acetilos por vía glucolítica anaeróbica, inmediatamente hace que el citrato se le envíe con una lanzadera y se convierte en un mensajero. Ese mensajero lleva la señal que le dice a la carboxilasa, oye, algo está mal, no estoy obteniendo energía del acetilo donde debería. Así es que échame la mano y vamos a echarle leña, pero leña de aquella que nos haga daño, no importa, pero que nos provee energía. Leña en forma de palmito hilos, ¿de acuerdo? De ácidos grasos en general. En consecuencia se activa la lipogénesis por la malonilcoenzima A, que ya vimos que entonces se va a convertir en acetatos, que luego va a entrar a formar ácidos grasos, ¿de acuerdo?
Y esta fue la imagen que ayer les presenté, en donde veíamos cómo se agregaban los dos carbonitos, luego estos dos iniciales se iban a ir agregando nada más en cada capa secuencial, hasta que obteníamos el ácido palmítico, que es la misma ruta que acabamos de describir, ¿no? De tal manera que, en resumen, si vemos toda la vía completa de la síntesis de ácidos grasos, aquí estaría, ¿no? No voy a escribirla toda porque es cuestión de tiempo y porque además no quiero abrumarlo ya con más información de la que ya tienen, pero esa sería la ruta completa de la síntesis de ácidos grasos, en donde siempre el participante clave de esta síntesis es el NADPH. Este NADPH que vino de la vía de las pentosas y en consecuencia, más que un antioxidante potente, un estabilizador, es un promotor de la síntesis de ácidos grasos, porque será él el que entonces done o reciba los electrones, este acarreo de electrones, que no son energéticos como el NAD, sino que más bien son activadores de la biosíntesis. Gracias a ellos es que entonces puede convertir de enohilo, por ejemplo, a cetoacilo, de cetoacilo entonces a otras moléculas de ácido graso, hasta que obtenemos finalmente nuestra molécula completa de ácido graso, ¿de acuerdo? De tal manera que en esa síntesis que acabamos de ver, significaría que no solamente a expensas de los carbohidratos de la dieta, que obtenemos glucosa y nos da acetilcoenzima, esa es la vía más importante, la más saludable, la más completa, la que deberíamos utilizar todo el tiempo, la vía glucolítica anaeróbica y aeróbica, ¿de acuerdo? Esta. Pero en ausencia de esta, recuerden que también, o bien en complemento más bien de esta, no solamente en ausencia, en complemento de esta, las proteínas de la dieta nos proveen aminoácidos también glucogénicos, cetogénicos, que en consecuencia pueden formar acetilcoenzima, en donde la insulina podría ser un promotor, en todo caso, anabólico, importante, para la síntesis de acetilos a expensas de proteínas, ¿de acuerdo? El problema es que también, aunque se bloquea la insulina, porque más bien es el glucagón el que va a actuar en el catabolismo lipídico, más bien el efecto anabólico de la insulina promueve la síntesis de ácidos grasos y en consecuencia de trigliceroles. Claro, estos acetilos, producto de los ácidos grasos y también de los aminoácidos, se corre el grave riesgo de que se formen cuerpos cetónicos que sean tóxicos para nosotros, ¿no? Entonces, es un precio que hay que pagar con tal de seguir vivos. La presencia de cuerpos cetónicos es un precio ni modo muy alto que pagamos, ¿no? Ahora, una vez que tenemos los ácidos grasos como tal formados, habrá modificaciones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, se convierten en ceramidas a partir de estos ácidos grasos, en glucoceramidas, se agregan carbohidratos, cingoceramidas, se agrega cingocinas, en fin, cingomielinas que funcionan muy bien en el tejido nervioso, en fin, ¿no? Pues depende más bien de la ruta que va a tomar un ácido graso, así veremos cómo se modifica para convertirse en una cosa diferente que vamos a ver más adelante. Aquí está, por ejemplo, la lactoceramida, los gangliósidos como tales, que son moléculas de ácido graso compleja que contienen una cadena de ácido graso y una porción aglicona, pero una porción aglicona que es ácido graso y una porción glicana que es el carbohidrato como tal, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, con ácido ciálico, los gangliósidos GM3, GM2, GM1, GMA, en fin, esos que son ácidos grasos importantes que tienen cadenas de carbohidratos en su superficie, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Ahora, ya una vez que tenemos esta síntesis como tal, y estamos viendo cómo no solamente la grasa de la dieta, ¿no? Que esta que ya conocimos que se une a receptores periféricos y que a través de la lipoproteína lipasa se van a convertir en ácidos grasos libres como tal, y luego vean ustedes como por difusión pasiva o bien por transportadores selectivos de ácidos grasos como tal, diferentes proteínas que transportan ácidos grasos, se van a incorporar al interior de la célula. Esto va a dar lugar a que estamos en el panorama del adipocito, en el que ya una vez que pasó la membrana endotelial y conseguimos que llegue hasta el adipocito, entonces esos ácidos grasos se van a reconstituir en el retículo plasmático rugoso para entonces entrar a formar las bolsas lipídicas, los sacos lipídicos del adipocito. También en células como nuestras células hepáticas, por ejemplo, musculares, ¿no? Es decir, se forman estas bolsitas lipídicas también en células hepáticas y musculares, igual que renales. Y si no, estas no se forman acá, se quedan como una reserva importante, que se convertirán entonces en malonil coenzima A, que luego eventualmente se convierten en acetilos y pueden alimentar al ciclo de Krebs. Y si no, irse por la vía biosintética para la formación de ácidos grasos de nuevo, ¿no? Esa es la importancia de los ácidos grasos que acabamos de ver que se formaron, que finalmente se liberan a la circulación, eso es como tal, después de que se empaquetaron, claro está, como triacilgliceroles, como moléculas de VLDL, LDL, IDL, estas son las que se van a ir a la circulación y consecuencias son las que se van acopladas por nuestras células para obtener la energía.
Ya una vez que tuvimos la síntesis de esos ácidos grasos, entonces, unas modificaciones muy importantes que van a sufrir el ácido palmítico, que es la base, pues es el precursor de todos los ácidos grasos. Una vez que lo tenemos hecho, es el alargamiento o elongación, ¿no? Si ven este esquema, las plantitas, por ejemplo, lo hacen hasta 18 carbonitos con 3 o 4 insaturaciones, ¿no? Algunos gusanitos, como este Caenorhabditis elegans, que es un modelo experimental muy interesante, lo hace hasta de 20 carbonitos con insaturaciones en varios enlaces, es decir, poliinsaturados. Nosotros tenemos la propiedad de hacerlo hasta de 20, 22, 24 todavía con cierta dificultad, ¿no? Pero 22 es casi el limitante para nosotros, para las cadenas de ácido graso. De tal suerte que de una vez que tenemos ese de 16, se va a someter a una serie de pasos secuenciales en los que vamos a ver cómo de 16 se agregan 2 carbonos para 18, luego otros 2 para 20, 22, así sucesivamente, ¿de acuerdo? O sea, enzimas específicas que se llaman elongasas, esas van a hacer la elongación. Elongación significa alargamiento. Entonces, tenemos enzimas tanto mitocondriales como citoplasmáticas que van a ser los responsables de acoplar pares de carbonos a expensas de acetilos otra vez para hacer crecer la cadena de 16 a 18, de 20, depende de qué ácido graso necesitemos. Y pero necesito un octadecanoico. Y entonces ese octadecanoico ya forma uno de 16, entra ese sistema de elongación en el que acopla 2 carbones a expensas de malonilo o de acetilo, y en consecuencia se convierte en uno de 18, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? La otra modificación, aparte del alargamiento, que conste, tenemos una limitante nosotros, la otra es la desaturación. Porque si bien formamos un hexadecanoico, no siempre necesitamos ácidos grasos saturados. De hecho, por ejemplo, el fosfolípido tiene una cadena insaturada y una cadena saturada, ¿no? Así es que el retículo plásmico rugoso, otra vez, el hepatocito, nuevamente utiliza desaturasas, enzimas que van a quitar hidrógenos, o sea, deshidrogenaciones, para entonces formar las dobles enlaces. Y entonces, esas son las desaturasas en mamíferos, la delta 9, 6, 5, 4. O sea, somos capaces de insaturar en el carbono 9, 6, 5, 4, así sucesivamente, ¿de acuerdo? Pero si ven ustedes, no somos capaces de insaturar en las partes más lejanas de la cadena ácido graso. Es decir, por ejemplo, uno de 22 carbonos, no somos capaces de insaturar en el carbono 20, por ejemplo, ¿no? No tenemos esa propiedad. Así es que lo que hemos hecho es que insaturamos, por ejemplo, en el carbono 9 lo más terminal posible y luego lo alargamos. De esa forma, entonces conseguimos que una cadena ácido graso y estaba insaturada casi en la colita, y luego cuando la alargamos, esa situación llega a ser un poquito más distal, pero no tanto. De hecho, no tenemos la propiedad de hacerlo tan lejos, y por eso los ácidos grasos omega 369, 5369, se convierten en ácidos grasos esenciales para nosotros, que tenemos que comerlos obligadamente de los peces, ¿de acuerdo? De pescado. Ahora, este sistema de desaturación para formar dobles enlaces es un sistema oxidativo aeróbico, requiere oxígeno. Y se parece mucho al sistema de transporte de electrones en la membrana interna mitocondrial, si se acuerdan ustedes, ¿no? Donde utilizamos NADH, y entonces citocromos, otra vez citocromos, igual que los que transportan los electrones en la cadena respiratoria, estos son los acopladores de electrones, son los responsables justamente de robar los electrones a la cadena de ácido graso hasta que quede saturado a insaturado, ¿de acuerdo? Todo empieza en el retículo plásmico rugoso, en la membrana del retículo plásmico rugoso de los hepatocitos, y luego a partir de allá, tanto este NADH como el ácido graso van a formar los electrones que se van acoplados después por los citocromos, ¿de acuerdo? Entonces, estas sistemas de desaturasa, lo que van a hacer es que van a quitar los electrones, le van a robar los electrones a la cadena hidrocarbonada para que finalmente se forme un doble enlace. O sea, tendríamos entonces desaturaciones porque obliga a la cadena carbono-carbono, enlace carbono-carbono, a formar un doble enlace cuando se pierde el electrón, de hecho, el hidrógeno, ¿de acuerdo? De tal manera que, si pensamos, por ejemplo, aquí tengo uno de 18 carbonitos, tengo el octadecanoico, que se convierte en este aroil coenzima A, que se agrega a la coenzima A, lo va a acoplar a una desaturasa, todo eso tiene lugar en el plástico rugoso. Entonces, esta desaturasa primero utiliza 2 citocromos para quitarle los electrones a los carbonos de acá. Por ejemplo, es una desaturación en el carbono 9. Entonces lo convierte en delta 9 oleoil coenzima A. Esta pérdida de electrones que le van a robar
los citocromos, por ejemplo, el citocromo B5, aquí, utiliza hierro. Recuerden que estos citocromos son proteínas que utilizan oxígeno como tal, que tienen hierro. Y entonces, estas moléculas como tal le quitan los hidrógenos en el carbono 9, por ejemplo, delta 9, para formar un octadecaenoico delta 9. Conste que tengo casi en la mitad de la cadena, la primera insaturación. Luego, eso se recicla, por supuesto, ¿no? Los electrones son de transferencia. Y luego son tomados entonces por el FADH, que luego se oxida, y luego se los da al NADH, que luego se oxida, y así sucesivamente. Entonces, fíjate que una vez que pasa esto, la desaturasa con la reductasa comparten el mismo territorio aquí con el citocromo, esta pequeña hemoproteína que está siempre pasando de un lado a otro en la membrana, en este caso del retículo plasmático rugoso, está pasando todo el tiempo para acoplar o no los electrones que están siendo liberados por las enzimas específicas, ¿de acuerdo? En este caso, desaturasas. La desaturasa lo quita, pero no se los queda, se los transfiere al citocromo, que luego entonces una reductasa los toma y se los transfiere al FAD, sucesivamente, ¿de acuerdo? De tal manera que siempre estamos obteniendo mediadores energéticos, pero por la pérdida de electrones, en este caso del ácido graso, para que al final de cuentas nos deje una cadena insaturada. De tal manera que tenía uno de 16 al principio, lo metí a un primer ciclo de elongación para tener uno de 18, y luego lo meto a un ciclo de desaturación, delta 9, por ejemplo, y me obtengo un octadecaenoico delta 9, un primer ácido graso insaturado, que de hecho va a ser uno de los responsables de entrar a la membrana celular como un fosfolípido, ¿no? Por ejemplo. Ahora, aquí está el de 16, con el que empecé la historia que estábamos hablando. Así, aquí está el ácido palmítico, el palmitato, que luego entonces se alarga, como sé yo, una elongasa, lo convierte en estearato, luego una desaturasa lo convierte en oleato. Hasta aquí estamos ya en uno de 18. Luego de 18, veamos es cómo se puede volver a desaturar, perdón que esté en inglés acá, se puede volver a desaturar delta 9, ahora 12, luego se puede volver a desaturar delta 9, 12, 15, o sea, con desaturaciones, luego, si no, puede seguir otra ruta, por ejemplo, que se desatura, luego se alarga y luego se vuelve a desaturar. De tal manera que aquí estamos viendo el esquema del límite para el alargamiento de la cadena. En nosotros es hasta 20 y en algunas ocasiones en 22 carbonitos, pero 20 es prácticamente lo normal que logramos alargar. Y entonces, suerte que si yo tengo un ácido graso de 24, 26 carbonos, que tengo una insaturación en los carbonos ya finales, por ejemplo, delta, voy a poner ejemplo, uno de 24 carbonos que tenga una insaturación omega 3, significa que tiene la insaturación 24, 23, 22, 21 en el carbono 20 a 21, ¿de acuerdo? Ese que tiene una insaturación en el carbono 20 a 21 no me da oportunidad, nosotros no hubiéramos podido hacerlo. De tal suerte que tengo que comérmelo. Si fuese el caso que yo pudiera hacerlo y tuviera yo genes de pescado activos en mi cuerpo, entonces lo que hubiera yo hecho es a partir de por ejemplo, de 20 carbonos, volverlo a alargar o insaturarlo en la parte más distal, ¿no? Una desaturasa que estuviera muy cerca de la cadena final o desde mucho antes, ¿no? Por ejemplo, acá, en lugar de ese de 18, hacer una insaturación delta 16, por ejemplo, ¿no? Delta 14. Y luego de esta delta 14 alargar la cadena intermedia para que cuando vaya yo metiendo carbonos, pares de carbonos, ese 14 pase a 16, luego a 18 y luego a 20, ¿de acuerdo? De tal manera que obtení un ácido graso poliinsaturado o un ácido graso insaturado muy lejos de la cabeza, muy cercano a la cola, que serían ya los omega propiamente, ¿no? El 3, 5, 7, 9. Pues estos ácidos grasos, decía yo, que son tan largos, que tienen saturaciones tan lejos, nosotros no podemos hacerlas. Hemos perdido esa capacidad, aunque el gen está en nosotros presente, y ahí está, pues en parte de nuestro genoma, forma parte del genoma basura que no tiene ya ninguna actividad en nosotros, ¿no? Para nada. Y sí está activo, por ejemplo, en peces, en algunos gusanos, en algunas otras especies, sí está presente, ¿de acuerdo? Pero así es como funciona esto. De tal manera que si yo necesito un ácido graso más largo, lo alargo, luego si lo quiero insaturado, lo desaturo, y así voy formando estos ácidos grasos de una cierta longitud de cadena, ¿no? Vean este ejemplo, por ejemplo, este linolenato, que tenía 6, 9, 12, cuando yo lo alargo, se convierte en uno de 20, pero este de 6 ahora pasa a 8, ¿no? Porque metí estos dos carbonos intermedios. El que estaba en el carbono 6, ahora la estación está en el carbono 8. Este que estaba en el carbono 9, ahora está en el 11. Este que estaba en el 12, ahora está en el 14. Porque al incorporar dos carbonos en la cadena intermedia, lo corrí todo sustancialmente, ¿no? Luego lo vuelvo a desaturar en el carbono 5,
y lo dejo entonces como uno de 20 instrucciones, 5, 8, 11, 14, ¿de acuerdo? Así es como funciona nuestro cuerpo, con un sistema de post-síntesis, de modificación post-síntesis, en el que vamos a ver cómo se alarga la cadena o se desatura, ¿no? Se van a formar dobles enlaces para formar ácidos grasos insaturados que serán muy importantes para nosotros, ¿no? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Espero que con estos esquemas haya quedado más claro todo lo que hablamos ayer, que sí reconozco que estuvo muy caótico, discúlpenme, creo que me dio la ansiedad de pensar que nos queda semana y media ya de vida académica nada más. Ah, por cierto, no sé si está Adri en la clase, no me fijé si está Adri. ¿Verdad? ¿Alguien sabe si tenemos alumnos irregulares? Ah, sí, Adri. Doctor, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenemos irregulares, sabes tú? Ahorita checo en una lista, doctor. Ah, bueno, porque ya viene el examen de regularización. Ya próximamente creo que la primera semana de junio, si mal no recuerdo. Me acaba de mandar a Adrianita la lista, pero no cuando nos toca, pero tengo que reportar su calificación si es el caso de los irregulares. Entonces, porfa, chécame, porque no tengo idea. Sí, doctor. Gracias. Bueno, pues en resumen de lo que estábamos hablando, para la lipogénesis, solamente les recuerdo que son las triosas, la diosa de fosfato, pero también la gliceraldehído fosfato, las que se van a ser responsables de formar ácidos grasos en nuestras moléculas como tal. Y si no, bueno, estas moléculas también se tienen el acetilo, que es muy importante también la formación de ácido graso a partir de acetilo, ¿no? Que el objetivo después de todo eso que acabamos de platicar es la postsíntesis, ¿no? Porque hasta ahí nada más tengo un ácido graso como tal, una cadena de ácido graso. Después de esa cadena de ácido graso, yo le voy a agregar, por ejemplo, un alcohol, como se llama glicerol, para formar diacilgliceroles, o luego triacilgliceroles, que serán los responsables del depósito lipídico graso en el adipocito. O mejor aún, estas cadenas de dos ácidos grasos, por ejemplo, esta, como tal, que luego le uno ácido fosfatídico y lo convierte en fosfolípido. Es decir, en el espacio de la tercera cadena de ácido graso, le uno un ácido fosfatídico y se convierte en fosfolípido entonces, ¿no? Que son finalmente, esos ácidos fosfatídicos son finalmente los responsables de la formación de cadenas muy específicas, muy complejas de ácidos grasos, ¿no? Aquí está mi triacilglicerol, en lugar de tener una cadena, por ejemplo, la R3 aquí de ácido graso, simplemente aquí le pongo ácido fosfatídico, que es lo que saca, ¿no? Entonces son modificaciones post-síntesis. Gracias, Archie. Lo verifico, gracias entonces. Gracias. Allá. Eso es lo mismo que mencioné hace ratito. Creo que con esta también está repetida. En fin. Entonces, síntesis de lo que acabamos de ver hoy. Déjame ver. En síntesis de lo que vimos hoy, entonces. No quiero abrumarlos con información, que ya tienen suficiente trabajo ustedes con anatomía y con otras materias. Pero en síntesis, entonces, lo que vimos hoy es que todo aquello que estamos comiendo, carbohidratos, aminoácidos, también lípidos, por supuesto, se resintetiza fundamentalmente en ácidos grasos, ¿no? Todo depende del rango metabólico. De nada me sirve estar comiendo proteínas pensando que porque como proteínas voy a formar músculo si no trabajo el músculo. Si yo como proteínas y estoy comiendo aminoácidos, pues, pero no trabajo el músculo, esos aminoácidos se convierten en cetogénicos o glucogénicos, entran a formar energía o bien a formar grasa, y ese es un problema. Finalmente, estos carbohidratos, aminoácidos y lípidos se reconstituyen entonces como ácidos grasos no esterificados, que son incorporados al interior de diferentes células, fundamentalmente en depósitos, es decir, en forma de triacilgliceroles, que es justamente la forma de depósito lipídica de nuestro cuerpo. Lo que vamos a ver a partir del viernes, justamente, será la lipólisis, donde veremos cómo a partir de estos triacilgliceroles, esos que estamos ya formando, los volvemos a desdoblar, los liberamos como tal, como ácidos grasos libres, para que se vayan hacia los tejidos periféricos o bien hacia el hígado y se obtenga entonces energía a partir de ellos, ¿no? Obtengamos las 9 kilocalorías que son maravillosas de energía por cada mol de ácido graso, comparado con los 4 puntos y algo por cada mol de glucosa, ¿no? Entonces el viernes veremos la lipólisis. Si sigue en pie lo que habíamos quedado, mañana hacemos el examen, ¿cierto? Sí, doctor. Ok. Sigue el tercer parcial de carbohidratos y con eso habríamos tenido ya 3 exámenes parciales. Si es posible, me gustaría que la próxima semana, después de todo lo que estamos viendo, hagamos el cuarto y último parcial, si no ya lo platicamos, pero por lo menos
quiero terminar con ustedes de ver el temario de ácidos grasos. Y entonces, a partir del viernes, veremos la lipólisis, en particular la alfa, beta y omega oxidación, para ver cómo es que ahora se oxidan esos ácidos grasos que formamos. Después de esta lipólisis, que nos tomará un par de días, quisiera que viéramos algunos asuntos estructurales de lípidos, particularmente fosfolípidos, viscerofosfolípidos, gangliósidos, para que los conozcan nada más. Y luego de eso veremos síndrome metabólico, que creo que es con lo que podemos cerrar el bloque de lípidos. Con el síndrome metabólico haremos, igual que con la diabetes, una panorama general de todo el asunto lipogénico, lipolítico y todo lo que implica ahora todas las demás rutas metabólicas, ¿no? Es decir, las síntesis de aminoácidos, de carbohidratos, su degradación, catabolismo, en fin, ¿no? Pues con eso creo que la próxima semana, a mediados de la próxima semana, habremos terminado el bloque de lípidos y solamente nos tomará un par de días ver el ciclo de la urea, la enfermedad de la gota y el ciclo de Krebs-Henseleit, que son dos pequeñitos realmente, ¿no? Los podemos ver creo que muy rápido. Y con eso, chicos, pues habremos prácticamente terminado todo el curso de bioquímica. ¿Dudas, muchachos? No, doctor. No, doctor. No, doctor, gracias. Bueno.